gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Vayan entrando los heridos. Y que despejen el camino, llegarán más de un momento a otro. Bajen los heridos de ese jeep. Doctor, ahora no, sargento. Quiero que vea a mi capitán. Lo siento, sargento, déjelo ahí. ¿No ha oído lo que le he dicho, maldita sea? Que lo dejara aquí, señor. Oiga, sargento, no estoy de humor para estupideces. Coronel, si no le atiende enseguida, morirá. Ya está muerto. Me gustaría que le echara una mirada. Vamos, sargento, sáquelo de aquí. No me fastidie. Échele una mirada, por favor. Ahora mismo. O le hago pedazos la cabeza. Atiéndale. Le haré un rápido examen si lo desea. Sí, muchas gracias, señor. Maldito hijo de su madre. ¡Ordenanza! Con la cara herida desde los ojos hasta la boca, el soldado británico John Thorpe se encontró en un tren ambulancia que se dirigía a un hospital inglés en octubre del 44. El tren estaba programado para llegar en la oscuridad de la noche, todo entre comillas. Cuando Thorpe preguntó por qué, le dijeron que transportar a los heridos después del anochecer era un procedimiento estándar para, abro comillas, evitar la preocupación pública por el elevado número de bajas que se observan durante el día. La práctica tipificaba cómo se ocultaban los hombres heridos. Al público británico se les presentaban principalmente como nombres en una lista de bajas. Los camilleros se apresuraban a sacar a los heridos del campo de batalla no solo para atender sus heridas, sino también para ocultarlos de los soldados que avanzaban. Como dijo el soldado Kate Biller, en la guerra se convive con los vivos y con los muertos. Uno ve poco a los heridos, excepto cuando los ve alcanzados y llevados, cargados, ensangrentados y generalmente en silencio, sobre unas camillas siempre ensangrentadas. Una vez heridos, los soldados británicos eran confinados en estaciones y hospitales lejos de la vista del público. Solo el personal médico los iba a ver. Los historiadores militares populares también han borrado a menudo a los heridos de la vista. La narrativa de la batalla de Normandía es un buen ejemplo. En los textos que hay de esa época, los soldados heridos se enumeran en lugar de describirse. Aparecen como lo hicieron en los informes de bajas o en las memorias de los comandantes militares. Atentos, coste numérico de la victoria o precio de la conquista. Pocos soldados describirían sus propias heridas de esta manera. Los historiadores de Normandía también ocultan las heridas mediante la reescritura. Fijaros, las divisiones, no los soldados ahuilados, son golpeadas, mutiladas y despedazadas. Una batalla se define como un monstruoso molino de sangre, no una masacre de seres humanos. Cuando se describen las heridas de un hombre, a menudo son tan sangrientas o extrañas que parecen irreales. Fijaros, un jeep aplasta la parte superior del torso, un globo ocular se sale de su órbita, se encuentra una bota con un pie todavía dentro. A los hombres les vuela la cabeza, sus intestinos se arrastran por el suelo y sus cerebros se mantienen unidos solo por el casco. De hecho, este tipo de heridas catastróficas
eran poco común entre las bajas. Entre el 60 y el 70% de las heridas sufridas por los británicos se consideraban de tipo leve y por tanto demasiado banales para ser incluidas en las narrativas históricas populares. Pero, ¿qué significaban para quienes las sufrían? ¿Las evaluaban, las vendaban o las operaban? ¿Qué se sentía al ser alcanzado por una bala o una pieza de artillería? Entre los heridos, entre los soldados, las heridas se clasificaban según su ubicación en el cuerpo y el contexto en el que se habían producido. Algunas eran bienvenidas, como veremos en este podcast, y otras temidas. En los puestos de socorro, en las ambulancias y hospitales, las heridas cambiaban drásticamente de significado, convirtiéndose en objetos de diagnóstico y procedimiento médico. A pesar de la diferencia entre cómo los soldados y los médicos percibían las mismas heridas, ambos veían en ellas el triste rastro de lo que la guerra puede hacerle a un cuerpo humano. Hola y bienvenidos a esta larga introducción, ¿verdad?, para este cuarto podcast sobre el soldado, la vida del soldado. Estamos siguiendo al soldado en el campo de batalla, en sus sensaciones, en su pie de trinchera, en su suciedad. Y hoy llegamos a la parte que muchas veces no queremos ver, como estamos diciendo, en las heridas. Y es que las heridas nos recuerdan, nos retrotraen a que el ser humano pues puede luchar contra un enemigo, pero en un momento dado, pues como estamos viendo, llega una bala, llega un fragmento, un cascote, ya veremos los múltiples tipos de heridas que hay y por qué se producen. Y el soldado deja de ser percibido como un objeto contable y pasa a ser un debe, ¿verdad? Algo que el comandante debe echar para atrás, gastar recursos e intentar, sobre todo, como decíamos con lo del pie de trinchera, que vuelva lo antes posible al combate. Vamos a centrarnos en este podcast, en la información que he encontrado sobre el personal médico británico que participó tanto en la campaña de Italia como en el norte de Europa del 43 al 45. En todos los escenarios de la Segunda Guerra Mundial, 1 de cada 10 soldados británicos, atento, 1 de cada 10 resultó herido en combate, lo que supuso un total de casi 250.000 bajas. Tomando solo el caso de Europa, podemos preguntarnos cómo se clasificaron y ordenaron estos hombres los diferentes tipos de heridas. ¿Cómo recordaban después sus heridas? La veremos. ¿Cómo cambiaba el significado de la misma herida a medida que los heridos pasaban del campo de batalla a la mesa del cirujano? ¿Y por qué se ocultaba a la luz del día a los heridos, como descubrió Thorpe? Bueno, los soldados hablan y hablaban, y hablarán siempre de sus heridas todo el tiempo. Fijaros, una conversación puede ser, ¿qué extremidad era mejor perder, una pierna o un brazo? Todos los soldados de infantería conocen y conocían el efecto que la artillería podía tener en el cuerpo humano. Costra y pastel de materia era el nombre que los soldados daban a un brazo o una pierna gravemente herido. La visión de tales heridas les recordaba que la guerra podía cambiarlos en materia. Para sobrevivir a ese pensamiento, el soldado vivía en un estado de seminegación. Decía uno, a los amigos le volaban los pies y le mutilaban los testículos con las Betty saltadoras. Eso recordaba Douglas Alanbrooke en Italia. El horror habitual no atenúa la visión, el alma se llena de cicatrices. Perder amigos era la excepción. Cuando Ted, el compañero de Rex Binfeld, resultó herido, se lo llevaron, perdía el sueño pensando si Ted estaba muerto o no. ¿Intentó amortiguar la caída? Si lo hizo, probablemente solo estaba herido. Pero si parecía que se doblaba el cuello, la rodilla o el tobillo, ya sabías lo que significaba. Y atento, según los británicos, la mejor herida que se podía recibir es la Black Tie, también conocida como toque de Black Tie, llamada así por la palabra en argot para Londres. La Black Tie era una herida que le sacaba de la lucha y lo devolvía a casa sin incapacitarle permanentemente, también conocida como la herida del $1.000.000. Antes de la batalla los hombres se quitaban unos a otros. ¡Anímate! Puede que nos den una Black Tie. La Black Tie era, cuando menos, un golpe de suerte. Ser alcanzado en los brazos, las manos y los pies, preferiblemente por una bala, era lo óptimo. Estas heridas tendían a ser menos graves, es decir, no le incapacitaban a alguno para una parte vital, y ya entendemos que es una parte vital. Cuando James Allen hizo balance de su herida en el pecho, se alegró descubrir que no le faltaba ninguna parte vital, extremidad o apéndice. Podría, declaró, haber merecido el título de bueno de la guerra. E.J. Rook Matthews también describió su Black Tie en términos de sin huesos, sin partes vitales afectadas. Cuando W.S. School sintió dolor en el pie, esperaba haber sido alcanzado allí. Por desgracia, solo había sido magullado por una piedra. Solo me dolió el pie durante una semana. No fue un Black Tie después de todo. Una herida de guerra entonces era grave, pero no demasiado. En el mejor de los casos, asegurarse un viaje a casa. En ese sentido, una herida podía ofrecer, irónicamente, seguridad. Era una salida, ¿verdad?, como dijo Winfield. Mientras que muchos heridos preferían haberse reunido con sus compañeros en el campo de batalla, otros estaban demasiado contentos de estar fuera de eso. Según un relato, los heridos que podían caminar, como se les llamaban, eran los hombres más alegres del campo de batalla. Una de las primeras preguntas que el fusilero galés herido Peter Ryder le hizo a su oficial médico fue: ¿volveré a casa?
Brooke Matthews recordaba cómo los médicos examinaban primero a un herido en la cama y luego hacían un gesto con la cabeza a la ordenanza. Una enorme sonrisa en el rostro del paciente indicaba que volvería a casa. La enfermera Mary Morris escribió un día en su diario que los soldados de la sala charlaban alegremente, aliviados de estar lejos de la lucha. Para los hombres que simplemente no podían soportar otro día de combate, un Black Tie era un billete de salida, sin el estigma que conlleva una herida autoinfligida. Recordad lo que pasaba con el pie. El tipo de herida que sufría determinaba su hombría. El contexto lo era todo. ¿Cómo y por qué te dispararon? Los hombres que se disparaban en el pie o en la mano decían que había sido un accidente. Pero los médicos y otros soldados reconocían inmediatamente estas heridas como intentos de fingir y se convertían en marcas de vergüenza. Por el contrario, Black Tie era respetable. Se convertía en un héroe, a un coste razonable. Todas las heridas, eso sí, eran temidas, pero algunas más que otras. Las dotaciones de los carros temían las terribles quemaduras que sufrían los hombres cuando sus carros eran atacados por la artillería. El carrista francés Jean Navarre describe en su diario que aunque era difícil ver a los heridos desgarrados gritando, esta visión no era nada en comparación con los hombres que, locos de dolor, saltan de sus carros con el cuerpo en llama. Recordad aquella escena, ¿verdad?, de Fury, donde directamente el oficial, el que estaba en el carro, pues se pega un tiro en la cabeza. Los soldados de infantería también tenían las heridas en los ojos. Siempre solíamos hablar de ellos, recordaba un soldado. Los brazos, las piernas, vale, pero ¿y los ojos? Eso sería peor que nada. No te importaba que te mataran, pero no querías quedarte ciego. A diferencia de Gran Bretaña, una herida que causaba ceguera exigía demasiado de tu futuro. Te convertías en un desecho de guerra para el resto de tu vida. Los hombres también temían las heridas en el centro del cuerpo. Una bala en el corazón o en el estómago significaba que probablemente estaba muerto, no solo porque la lesión afectaba a partes vitales, lo que decíamos antes, sino también porque tales heridas requerían cirugía inmediata. Podía desangrarse hasta morir antes de recibir su ayuda. Luego estaban las denominadas heridas humillantes. Nadie quería volver a casa sin sus genitales, lo hemos dicho antes. Muchos soldados dormían con los cascos protegiendo su carne y 2 verduras en lugar de sus cabezas. Bromeaban diciendo que si una herida en la cabeza los mataba, la pérdida de su virilidad les haría querer estar muertos. Las heridas en las nalgas, esa que se han tanto en las películas, esas eran humillantes. En la campaña de las montañas italianas, Thorpe recordaba haber visto a soldados arrastrados a lomos de mulas colocados con el trasero hacia arriba. «¿Tienes un agujero en el culo?», le informó un médico a Skull cuando fue alcanzado allí. «Espero que sí», respondió. Cuando David Evans fue alcanzado por el fuego enemigo en una batalla callejera, se le ocurrió que, atentos, mi trasero estaba por encima del nivel del bordillo y que sería un poco ignominioso que me dispararan en el culo. No es algo de lo que presumir en absoluto. Cuando Evans llegó más tarde al hospital con los tímpanos perforados, recordó a un paciente que resultó herido por una bala que le atravesó ambas nalgas. Un día, mientras Evans y otros observaban a una enfermera vendar las heridas del hombre, un muchacho de Newcastle le habló. «¿Sabe? Desde mi punto de vista parece que Mike tiene 5 culos». Un estruendo de risas recibió esta ocurrencia. Durante la guerra, los soldados daban sentido a las heridas clasificándolas según su gravedad, debilitamiento y humillación. Estos significados también surgían en retrospectiva de la memoria de un soldado. La memoria desempeñaba un importante trabajo emocional para sus autores. Al reconstruir el momento, la escena y el curso de su lesión, incluidos los momentos de inconsciencia, un soldado aportaba coherencia y cierre a su experiencia herida. Como aportación, recuperaba la autoridad sobre su cuerpo que había perdido en el momento de la herida. Los soldados suelen comenzar sus historias de heridas con una escena de combate. A menudo la batalla es cruel y las posibilidades de supervivencia siempre son desfavorables, ¿verdad? Por ejemplo, la narración del ingeniero de carros Robert Boscawen se abre en plena batalla con su unidad en clara desventaja numérica. Ya nos podemos imaginar, ¿verdad? Desde el interior de su carro, Boscawen vio a muchos hombres morir mientras intentaban cruzar un puente, además de tener 4 cañones alemanes de 150 milímetros apuntándole. Al describir el escenario de su herida en Bélgica, Peter Ryder describió, atentos, unas condiciones casi imposibles, con una ventisca furiosa y un terreno montañoso y boscoso que ocultaba nidos de ametralladoras enemigas. Presentar la batalla como algo desesperado era un acto de autoindulgencia. Si un hombre resultaba herido, era porque la situación estaba fuera de control. ¿Por qué demonios nuestros artilleros no se ocupaban de los pesados alemanes? ¿Por qué nos dejaban morir en una contienda tan desigual? Esto se preguntaría W.H. Freeman Atwood, que pronto sería herido. El momento de la herida siempre es crucial. Cuando un arma penetraba en el cuerpo de un soldado, rompía una barrera psíquica entre él y el mundo. Cuando Ryder resultó herido en las Ardenas, sintió que todo su mundo se disipaba.
Una herida tenía el poder de romper los límites del yo, de revelar el interior del exterior. Algunos hombres recordaban el momento como si estuvieran fuera de su propio cuerpo. Decía uno: hubo un destello cegador y me encontré mirando fijamente un pequeño cráter humeante justo delante de mis pies. Eso diría Walter Elliot. Aunque mi cuerpo debió de haber impactado contra el suelo, me encontré en la curiosa posición de pensar que estaba yo mirándome desde arriba. Entonces de repente vi todas las luces y oí todas las campanas de Italia, recordó Bill Scully, herido en Casino. Solo recuerdo volver a caer al suelo. Basta normalizar el momento del impacto. Los soldados utilizaban metáforas cotidianas. Una bala alcanzaba un golpe poderoso, o un golpe desagradable, o un golpe fuerte. David Evans recordaba una ráfaga de aire caliente y la sensación de que me habían golpeado muy fuerte, por todo el cuerpo al mismo tiempo. Sentí un gran golpe en el brazo izquierdo, el glúteo y el hombro. Un gran golpe. Eso relataría Peter Hall. Alternativamente fue un golpe o una patada o una descarga eléctrica. A menudo se pregunta uno a qué se siente al recibir un disparo. Eso diría James Allen. Lo mejor que puedo decir es que un minuto estás de pie y al siguiente estás en el suelo tras haber sido pateado por un caballo. Cuando John Thorpe fue alcanzado por un mortero, fue, recuerda, como si me hubieran golpeado en la cara con una pelota de cricket al rojo vivo. El soldado golpeado, bofeteado, pateado, alcanzado por una pelota caliente, y el instante evocaba la pérdida de control. Los momentos siguientes en la narración dramatizan el intento de recuperar tu propio control. A ver, ¿cuál es el primer impulso de un soldado herido? Pues examinar su herida, ¿verdad? Típica escena. ¿Dónde estoy herido? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde me han alcanzado? ¿Qué tan grave es? Es difícil de juzgar. Ni el dolor ni el sangrado son indicadores fiables de la gravedad de una herida. La esencia, por ejemplo, dolor puede significar una lesión grave o no tener ninguna lesión. Un soldado gravemente herido a menudo entraba en estado de shock. A veces se distraía con el combate y a veces su cuerpo estaba entumecido por el frío. Según Allen, el shock parece anestesiar el sistema hasta que desaparece y entonces cuando duele. Raymond Walker no sintió dolor en el brazo hasta que empezó a calentarse en el hospital. El engaño del shock dejaba al soldado de infantería en un estado de agonizante incertidumbre. Cuando W.S. School fue alcanzado pensó: mi pierna estaba fuera, ya que he oído en alguna parte que no se sentía dolor durante un tiempo hasta que volvió a la sensibilidad. Sin embargo, solo tenía una herida leve en el pie. Rex Winfield se sintió decepcionado cuando no sintió ninguna agonía mortal, ningún retorcimiento frenético, ni ningún dolor desgarrador agitando mi cuerpo. De hecho, estaba muy herido. La sangre, como digo, no era un indicador más fiable que el dolor. Stewart Montgomery pensó que había escapado de un ataque de artillería hasta que descubrió que estaba sangrando. «Dios mío, debo estar acribillado», pensó Elliot, cuando notó que la sangre empezaba a fluir por mi costado izquierdo. La observación de sangre en su persona a menudo llevaba a un soldado a pensar en lo peor. Sentí un golpe en la espalda. Yo, el bueno de siempre, que siempre iba a estar bien, recordó Edward Horrell. Metí la mano en el bolsillo trasero, que salió cubierta de sangre, y me dije lo contrario. El sangrado por la boca es siempre especialmente temido, ya que indica lesiones internas. La sangre podía brotar de heridas superficiales, haciéndole parecer peores de lo que realmente eran. P.G. Threes se alarmó cuando salió a chorros la sangre de una herida de bala en la cara. A pesar de que estaba perdiendo sangre profusamente, un simple vendaje en la cabeza fue todo lo que necesitó atentos para volver a la línea de combate. Parece mucho peor de lo que realmente es, señaló Montgomery sobre su herida. John Hall, por su parte, sintió un fuerte golpe en el pecho y pensó atentos, por una fracción de segundo, a ver la sangre que había sido herido de gravedad. Más tarde se dio cuenta de que un fragmento de proyectil al rojo vivo había caído sobre él. Y sin embargo, la sangre era la metonimia más común de las heridas. Atentos, recordaba un soldado, había sangre por todas partes, había charcos en las habitaciones, cubría las batas de los defensores y corría en pequeños riachuelos por las escaleras. Evans describió una de sus batallas más intensas como una lluvia de sangre. También conservó la visión del suelo, de un carro cubierto de sangre atentos y trozos de carne desgarrada. La sangre brotaba del muñón de la cabeza de un soldado de reemplazo, observó A.G. Herbert. Frank estaba muy mal herido, escribió A. Marr sobre su comandante. Estaba en un estado horrible, con sangre saliendo por muchos lugares de su uniforme. Cecil Newton notó marcas rojas en la torre de un carro. No le creyó su comandante cuando le dijo que era óxido. Los soldados estadounidenses también cargaban su simbolismo de la sangre. Nat Frank le explicó cómo durante la batalla de las Ardenas su división blindada tenía tanta prisa por llegar al frente que los hombres orinaban por el costado del carro en lugar de detenerse a hacer sus necesidades en el camino.
Una vez que comenzó la lucha mortal, recordó Frankel la sangre, no la orina, corría por los lados de nuestras máquinas. Cuando recuerdo el bosque, recuerdo que el color del movimiento era el amarillo, mientras que el rojo era el tono de la inmovilidad. Debido a que los hombres heridos comúnmente perdían y recuperaban la conciencia a medida que eran rescatados, pasaban días sin saber dónde estaban. Crear una historia corriente de lo que les sucedió se convirtió en un desafío. Después de ser herido en la pierna, Peter Holyhead solo recordaba destellos. Ser puesto en una camilla, viajar en un bote, estar acostado en un hospital. Newton recuerda vomitar sobre el costado de un camión. Se despertó en una camilla en el césped, miró hacia arriba y vio a un cirujano, y luego recuperó la conciencia entre sábanas limpias. Independiente de su unidad, el señalero L.F. Rocker llamó a los camilleros. Oyó a hombres marchando por un camino, se cubrió como pudo con el follaje y los llevaron extendidos sobre un vehículo blindado. La historia de Allen también se difundió de manera típica. Alguien, recuerda, vino a atender sus heridas y luego murió sobre él. Se despertó en un puesto de socorro donde alguien le dio un cigarrillo, luego de nuevo una camilla colocada sobre un jeep, luego una vez más en el quirófano y finalmente en un pasillo de hospital abarrotado. Walker solo recuerda que una monja se inclinó sobre él para limpiarlo y en ese momento pensó que estaba en el cielo. Al reconstruir sus historias de las heridas, muchos hombres no poseían una narrativa coherente. Al mismo tiempo, conectar los puntos es una necesidad vital. Los veteranos hicieron todo lo posible por entender lo que les sucedió. Rocker, por ejemplo, investigó a fondo la historia de las unidades y la correspondencia personal. También incluso regresó en 1984 al lugar donde fue herido y trazó un mapa detallado. Allen lamentó no fechar una carta escrita a su madre, ya que eso podía haber puesto una escala de tiempo en mi traslado desde el campo de batalla, el día de febrero, hasta que recuperé la conciencia. Los hombres heridos dependían de otros para ayudarles a llenar los espacios en blanco. Cuando Evan se rompió un tímpano, sufrió amnesia, así que le pidió a su amigo Dave que le ayudara a recordar. El resto de la noche siguió siendo un vacío, y era de mañana cuando, según me dijo Dave más tarde, me notaron que estaba un poco raro. Estaba muy enfadado y me quejaba por haberme enviado a casa, afirmó el padre Leslie Skinner, basándole en testimonio de dos amigos. Ryder relató cómo 3 amigos afirmaron haber hecho el largo y peligroso viaje de vuelta a donde yacía en la nieve. La creación de un relato continuo con un principio, un desarrollo y un fin permitía a estos hombres reparar una ruptura traumática que experimentaron cuando resultaron heridos. Una fuerza motriz central hacía avanzar la acción. A veces era la intuición. Brian Harpur viajaba en un jeep cuando decidió simplemente quitarse el casco. Pero algo me hizo detener la mano. Un minuto después recibió el impacto de un fragmento de proyectil. Cuando se despertó encontró una enorme abolladura en el casco y concluyó que le había salvado la vida. Como el proyectil lo había tirado del jeep, yacía de lado en la carretera en la oscuridad. Una vez más relató una fuerza desconocida lo salvó. Contra todo pronóstico el jeep que venía detrás se detuvo para recogerlo. Normalmente, razonó Harpur, habría ignorado un cuerpo en la carretera, pero en esta ocasión me dijo que algo lo hizo hacerlo. La maravillosa incógnita fue otra fuerza que dirigió el relato. Mientras Winfield yacía en el campo esperando a los camilleros, recordó que alguien le dijo que en momentos de peligro se pueden enviar mensajes psíquicos a los seres queridos. Me concentré mucho e intenté decirle a mi madre que me habían alcanzado. Ella me oyó. No hay explicación. La suerte era otra gente que dirigía la historia. Cuando Skull resultó herido en la nalga, su médico le dijo que si la bala hubiese estado medio centímetro más arriba, se habría alojado atento en la base de la columna vertebral y habría quedado paralizado de por vida. Tuvo suerte, le dijo un oficial médico a Ryder cuando recibió una herida en la cabeza. Una fracción en otra dirección y no estaría aquí haciendo preguntas. A Montgomery, su cirujano, también le dijo que tuvo suerte de que la metralla de su espalda no se le hubiera introducido en los pulmones. Y el capitán D.H. Clark habría recibido metralla en el vientre si no hubiera impactado en su cinturón de cuero en el momento justo. La herida del casi pero no del todo sugería que fuerzas benévolas estaban actuando en el campo de batalla, una idea que lógicamente muchos soldados adoptaban como herramienta psíquica de supervivencia, es lógico. Algunos soldados dieron a sus historias de herida un mayor significado histórico, al integrarla atentos en narrativa militar establecida. Atentos, utilizando relatos de testigos alemanes, fotografías y manuales de armamento, así como cartas de su madre y sus compañeros, Robert Boscawen escribió su herida en la historia de la batalla de Argen. Llegar a alguna verdad de la batalla le parecía emocionalmente crucial. Del mismo modo, el mapa creado por Rocker unía narraciones personales y operativas. Señalaba Rocker: aquí me impactaron,
situando su herida dentro de una determinada topografía y en una operación militar específica. El mapa visualiza zanjas, árboles, un camino de tierra y un puente pequeño, pero también posiciones de arma y movimientos de tropa. Rocker incluso trató de corregir el registro histórico argumentando que no fue alcanzado por fragmentos de un Panzerfaust, como se había afirmado. La narrativa de Rocker se centra en su intento de controlar esa experiencia de la herida. El agente de su historia es el mismo. Mientras perdía y recuperaba la conciencia, Rocker encontró una botella de agua para calmar su sed. Se comió una ración de chocolate de emergencia para recuperar energía, se vendó la herida de la pierna y finalmente, ordenándose a sí mismo por números que lo hiciera, logró quitarse esa bota empapada. Los camelleros me dijeron más tarde que había hecho un buen trabajo vendándome. Decidido a llegar a la línea británica, arrastró su cuerpo por un camino, esperando siempre ser alcanzado por una ráfaga de fuego de ametralladora en cualquier momento. El valor personal y la resistencia formaron los hilos del relato de Rocker. Al presentarse como un héroe, recuperó la sensación de control perdida en el trauma de la herida. Newton también utilizó su historia de guerra para recuperar la autoridad perdida. A pesar de sufrir una grave herida en el pecho, Newton se describió a sí mismo como alguien que siempre estaba al tanto del todo. Al meterse en una casa cercana, tuvo la presencia de ánimo de poner su pistola Browning alemana debajo de la cama. Los alemanes no eran muy amables con los prisioneros que tenían algo de su propio equipo. Aunque sangraba mucho por la boca, Newton recordaba haber permanecido tranquilo y sereno. En ningún momento creí que no sería capaz de salir de mi apuro. Uno puede dudar de que la sensación de control de Newton fuera tan completa como afirmaba, pero aunque nunca se podrá saber la verdad de su experiencia herido, la forma en que ha elegido recordarla es igualmente importante. La herida se experimentó consciente o inconscientemente como una pérdida de fuerza, de poder. Su recuperación fue crucial para una curación psíquica. La historia de las heridas fue reparadora y redentora. La narración pasó del caos al orden, de la miseria al consuelo y del peligro a la seguridad. Muchos hombres heridos notaban la taza de té que les salvó la vida, que les dieron el puesto de socorro. Las comidas regulares del hospital les daban al día un ritmo y una rutina muy preciados por los veteranos de la primera línea. Las heridas también afectaban a las mujeres. Dice así: nos cuidaban unas canadienses muy guapas y encantadoras, eso dijo E.J. Rook Matthews. Thorpe describió a sus enfermeras como chicas inglesas, frescas, vivaces, maravillosas de ver. Cuando Evans fue sacado de la línea de batalla en camilla con una herida leve, sus compañeros le aconsejaron que no se tirara a todas las enfermeras demasiado pronto, que se diera la oportunidad de hacer bien el trabajo. La limpieza de la ropa de cama, eso simbolizaba la seguridad. Ryder se sintió aliviado al despertar tumbado entre sábanas limpias en una cama de hospital. Después de entrar y salir de la inconsciencia durante el día, Newton se despertó entre sábanas limpias y frescas. Thorpe se despertó de manera similar en un hospital donde los delantales blancos almidonados revivaban mis recuerdos de la infancia y el consuelo y la seguridad de la miseria. Las camas de hospital eran lo opuesto a la trinchera. Cuando los hombres heridos sentían el roce de la sábana sobre sus cuerpos, sabían que estaban a salvo. Doctor. Buenos días, Kate. ¿Me permite presentarle? La señora Terhorst, el coronel Weaver. ¿No ha vuelto aún su marido? Ya debería estar aquí. Habrá tenido alguna dificultad para cruzar las líneas alemanas. Bien, en ese caso, tendrá que tomar usted una decisión. El coronel Weaver quiere pedirle algo. Verá, señora, hemos organizado un frente defensivo, digamos, en forma de arco, con el río como base. La señora Terhorst se hace cargo de la situación y nos ayudará. Pues sepa que estamos en buena situación para resistir hasta que llegue el 30 Cuerpo de Ejército, pero tenemos que tomar ciertas precauciones. No comprendo la estrategia militar, pero dígame en qué puedo ayudarles. Hemos instalado un hospital, pero ya no caben más heridos. Necesitamos urgentemente más espacio adicional, ¿comprende? ¿Nuestra casa les parece adecuada? Solo para los heridos leves. Después de las primeras curas vuelven al frente. Creo que debo decirle que hay algún caso grave. No hablemos más. Pase. Hola, doctor. Hola, gracias, Kate. Gracias.
Hasta luego, coronel Weaver. Ya nos veremos. Sí, doctor. Pasen. Cuando un soldado buscaba atención para su herida en el sistema médico militar británico, su herida sufrió un cambio radical de significado. Siéntese. En el campo de batalla, una herida había sido una fuente de sensación y dolor. Seguidme, muchachos. En el sistema médico militar británico, o también conocido como RAMC, Siéntense, por favor. la herida se convertía, lo que es un objeto de diagnóstico. La atención no se centraba en el paciente, sino en la herida, que es normalmente sometida a una serie de procedimientos médicos y quirúrgicos. Ya no eres dueño de tu destino, señaló Stewart Montgomery sobre su paso por el sistema. Aunque la benevolencia médica estaba en el corazón del sistema médico militar británico, dicho el RAMC, su objetivo era, como hemos dicho antes, con el pie de trinchera, enviar a los soldados de vuelta a sus unidades de combate lo más rápido posible. Ya hemos visto cómo la curación significaba enfrentarse a la muerte una vez más. El tratamiento del RAMC para las heridas gira en torno a dos procedimientos: evaluar y evacuar. Los caballeros sacan a los heridos del campo de batalla, a menos que estos hombres puedan caminar por sí mismos, y los llevan a un puesto de socorro o a un puesto de vendaje. En estos últimos puestos, situados justo detrás de la línea del frente, el personal médico determinaba la gravedad de las heridas. La decisión determinaba el lugar al que se evacuaría y la rapidez con la que serían tratados. Se daba prioridad a los heridos más graves. Aquí los oficiales médicos también le daban tratamiento de emergencia, incluyendo vendaje y transfusión de sangre. Los soldados están en estado de shock o demasiado inestables para ser evacuados permanecían en estas estaciones, mientras que los que necesitaban cirugía o eran más trasladables se iban más atrás de la línea a una estación de clasificación de heridos. Posteriormente pasaban por otra junta o zona de triaje, llamaríamos actualmente, ¿verdad?, donde los heridos eran evaluados de nuevo. Si necesitaban una operación, eran enviados a un centro quirúrgico. Si sus heridas no eran mortales, eran evacuados a un hospital. El triaje transformaba una herida en una elección difícil. En todos los niveles del sistema médico había que decidir quién sería tratado primero. Instaurado atento en el ejército napoleónico, este sistema recibió el nombre de triaje por el verbo francés triage, que significa clasificar. El triaje comenzó en el campo de batalla. Desde el momento en que se encontraba el soldado herido, se evaluaba la gravedad relativa a su herida. Todas las heridas se juzgan en relación unas con otras. A medida que los hombres de los primeros auxilios atraviesan el campo de batalla, a menudo bajo fuego, tenían que tomar decisiones rápidas sobre la prioridad del tratamiento. ¿Qué tan grave es la herida? ¿Qué tan cerca de la muerte está el herido? ¿Puede ser trasladado? En un caso perdido o merecía la inversión de la atención médica. El hecho de que ni el dolor ni la sangre midieran con precisión la gravedad dificultaba aún más la decisión. Las heridas superficiales pueden sangrar profundamente, fijaros los golpes, ¿verdad? El shock silenciaba a los heridos más graves. Los camilleros tenían que desarrollar sus propios criterios. Un médico basaba su decisión en los sonidos del herido. Si un soldado gritaba llamando a su madre, significaba que estaba gravemente herido y probablemente muriendo. Si llamaba a un médico, sus heridas no eran tan graves. Fijaros qué triste. A partir de junio del 40, los médicos fueron reclutados en los servicios médicos del ejército. Los médicos y camilleros se extraían de la población general y, por lo general, carecían de cualificaciones médicas y profesionales. En la formación aprendían a utilizar un equipo médico, detener hemorragia, improvisar férulas para fracturas y reunir a los heridos de forma segura. Estos personal médico, paramédico, no sé cómo traducirlo, desarrollaron una gran agudeza visual. Cuando un especialista se acercaba y echaba un vistazo rápido a la herida, por ejemplo, de E.J. Rook Matthews, me miró con esas miradas tranquilizadoras con las que se conoce a los médicos y me dio un vendaje de campaña que me dijo que me sujetara firmemente al costado del pecho. Eso sí, los médicos pueden ser duros. Cuando P.G. Threes descubrió que le salía sangre a borbotones de la mejilla y la oreja, intentó llamar la atención de un paramédico que iba de un hombre a otro en el campo. Según Threes, el médico descartó mi llamada gritando que tenía que atender a heridos, que yo, y que usara mi vendaje de campaña. Cuando Michael Hunter recibió una herida de metralla en el brazo, fue al puesto de socorro pensando que era una herida de guerra. El tipo me rasgó la camisa, me puso un poco el esparadrapo y me dijo: lárgate. Mientras un soldado iniciaba el largo viaje al hospital, los médicos y enfermeras se disponían a descifrar su herida. ¿Por dónde entró el agente extraño? ¿Qué camino tomó el cuerpo? ¿Cuánto daño causó la carne y el hueso? Los heridos se clasificaban atentos como moribundos, situación desesperada, estado grave o estado satisfactorio. Color, pulso, presión arterial del paciente se tenían en cuenta a la hora de clasificarlo. Según recordaba D.H. Clark, teníamos que clasificarlos, vendar sus heridas y subirlos a las ambulancias para llevarlos de vuelta al puesto de curas principal.
Un médico explicó: en la recepción apenas había espacio para moverse. La tarea siempre consiste en lo mismo: clasificar, decidir qué paciente debe ir a dónde para recibir qué tratamiento y con qué grado de urgencia. El soldado herido trataba de averiguar la verdad sobre sus heridas leyendo la expresión facial de un médico. Un cirujano recordaba ese peculiar y rápido escrutinio penetrante que un soldado le dirigía cuando lo examinaba. La clasificación de las heridas es muy estresante para quienes las realizan. Las heridas abdominales eran casi siempre una prioridad, ya que debían ser operadas en menos de 12 horas para que el paciente tuviera alguna posibilidad de sobrevivir. La clasificación nunca es rutinaria. Si el estado de un soldado cambiaba mientras se esperaba la cirugía, las listas de evacuación o quirúrgica se modificaban. Si los soldados necesitaban transfusiones de sangre antes de la operación, se les colocaba más abajo en la lista de cirugía. El triaje transformó las heridas en un juego en el que los ganadores eran los perdedores. Los que tenían prioridad eran los que estaban cerca de la muerte. De ahí esa idea de que los ganadores eran los perdedores. Lo más difícil de todo para el cirujano Stanley Aylett eran los pobres hombres mutilados por muchas heridas graves, de los que el cirujano sabía muy bien que no tenía remedio, porque si no los ponía en lista de operaciones su sentencia de muerte estaba sellada. Sin embargo, muchos cirujanos movían a los moribundos hacia abajo en esta lista. Ante un cuerpo gravemente herido en el abdomen, el cirujano G.C. Watts rechazó desanimado el caso de operar a 10 hombres con muchas más posibilidades. Dado que tanto el sistema médico alemán como el británico practicaban el triaje, los prisioneros de guerra solían ser clasificados de la misma manera. Aunque es imposible saberlo en todo caso, existen pruebas de que se siguieron reglas estrictas en ambos bandos. Capturados en la batalla de Arken y obligados a trabajar en un hospital alemán, el médico T. Redman informó que la selección para la cirugía fue bastante imparcial. Nunca se consideró la nacionalidad. Todos son pacientes y el rango y la nacionalidad no cuentan. Eso escribiría la enfermera Mary Morris en su diario. La enfermera británica Rachel Midget aseguró a su lector que los alemanes fueron tratados exactamente igual que todos los demás heridos y recibieron el mejor tratamiento posible en condiciones difíciles. La formación de una enfermera en cuidados no puede entenderse y apagarse como una luz, insistió Brenda McBride. Pero cuando un soldado de la SS escupió en la cara de McBride y la llamó cerda británica, el cirujano de guardia anunció que sería el último hombre en ser tratado. De hecho, los médicos británicos acogieron con satisfacción la escalada de heridos alemanes. Tales heridas, ¿por qué? Porque eran buena noticia en términos de guerra. Las heridas estaban sujetas a un cálculo complejo de equilibrada, en que tenemos por un lado la cantidad de tiempo quirúrgico y las posibilidades de supervivencia. Según señaló el cirujano J. Ross, una de nuestras tareas más difíciles era clasificar a los heridos y decidir el orden en el que debían pasar por el quirófano. Un caso abdominal tarda al menos 1 hora en operarse, tiempo durante el cual se pueden operar a 3 o 4 hombres con heridas en las extremidades, con la certeza de obtener buenos resultados, mientras que hay que decir que en un abdomen en aquellos tiempos solo tenía un 50% de posibilidades. Según los cálculos de Ross, un caso abdominal equivalía a 3 casos de extremidades en tiempo quirúrgico, y estos últimos siempre tenían más posibilidades de sobrevivir. Si bien este cálculo puede parecer insensible, ¿verdad?, las heridas presentaban a los cirujanos un conjunto tortuoso de obligaciones: curar a todos los que podían ser curados y curar a tantos como fuera posible. Como dijo otro cirujano, Charles Donald, no es despiadado porque la idea en un apuro era llegar a tantos cuerpos como fuera posible en lugar de a los que iban a morir. Para empeorar las cosas se cometieron errores, como en todas cosas. Según Ross, un hombre al que se le consideraba sin esperanza, sin embargo, permanecía consciente preguntando ¿y yo qué?, cada vez que un médico entraba a la sala de operaciones. Cuando el cirujano le hizo a regañadientes una radiografía para confirmar su mal pronóstico, resultó que sus heridas eran solo superficiales. Los errores seguían siendo el peor temor de todos. Según admitió la enfermera Millet, nuestro único temor era perder un caso urgente y ser responsables de la muerte de otro hombre. Los médicos también se preguntaban sobre la moralidad de curar a hombres que habían perdido sus genitales o estaban ciegos de ambos ojos. ¿Hicimos bien en luchar tan duro para salvarlo?, preguntó Aylett. A veces nos lo preguntamos. A medida que el soldado avanzaba por el sistema, se convertía literalmente en su herida. En su cuerpo colgaba una etiqueta de campaña que describía su lesión. Si le administraban morfina, la dosis y la hora se escribían en su frente. Los médicos designaban a los pacientes según el modelo y la gravedad de sus heridas. Ross, por ejemplo, se refería a los hombres heridos como casos de extremidades, abdomen. Watts los describió como casos abdominales. Fractura compuesta de fémur fue la etiqueta que recibió otro soldado. Monstin Thomas designó a 2 alemanes como una herida en el tórax derecho y una hora de vara en la tibia. Según la enfermera McBride, la sala de traumatología se llamaba simplemente cabezas.
Roth describió a los hombres en su sala preoperatoria de esta manera. Algunos inconscientes. Estas heridas se encontraban principalmente en la cabeza y su respiración ruidosa los distinguía. Algunos, demasiados, fueron llevados moribundos, con combinaciones grotescas de miembros destrozados, protusiones de intestinos y cerebro por grandes agujeros en sus pobres cuerpos, desgarrados por proyectiles de 88 milímetros, morteros y bombas antipersonal. Algunos yacían quietos y tranquilos con las piernas dobladas, con las heridas penetrantes del abdomen. Algunos llevaban sentados en las camillas jadeando y tosiendo con disparos en los pulmones. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues pon el casu Beli ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso escuchar a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. ¿Ya no te suscribiste más, o qué? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del Vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Podcast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionó. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, sube el Land Rover, vamos. ¡Que nos matan! El cuerpo destrozado de un soldado, no su personalidad, se convirtió en el centro de atención del personal médico. Una de las principales preocupaciones era la capacidad de movimiento. G. Cowell, que descargaba a los hombres de los trenes y ambulancias, describía a los heridos como casos de camillas o heridos que caminan. Los médicos designaban a sus pacientes como sentados, casos sentados o camilla. El cirujano Stuart Manson entró en acción cuando llegaron 3 heridos que caminaban, 2 con heridas superficiales, pero el tercero con un brazo destrozado. También se refería a soldados como abdomen, cabezas, amputaciones principales. Esta visión del cuerpo herido no se limitaba en absoluto a la cirugía de guerra. Incluso en tiempo de paz los médicos estaban entrenados para distanciarse de sus pacientes, es decir, tratarlos principalmente, pero no exclusivamente, como un caso. A los cirujanos en particular se les enseñaba a ver el cuerpo de una manera técnica. No menos que los generales, los cirujanos abstraían un cuerpo para justificar la violencia que iban a infligir. Pero mientras el ejército veía ese cuerpo como una unidad de fuerza mortal, el RAMC lo veía como un objeto de una evaluación médica. Las heridas borraban las diferencias de nacionalidad. Había muchos tipos de heridas, pero no había diferencias reales entre hombres con la misma herida. Una herida abdominal en un alemán y una herida abdominal en un británico se parecen mucho.
Haile recordaba cómo cambiaban los rostros de los hombres, pero todavía había las mismas heridas desgarradoras y espantosas. A pesar de las distintas insignias de hombro de las distintas unidades, la ropa estaba igualmente cubierta de sangre seca y desgarrada y abierta por los explosivos de alto poder explosivo, verdad la redundancia. Una y otra vez venía, se levantaba McBride, de día y de noche, hombres con caras diferentes, nombres diferentes, pero con las mismas heridas terribles. McBride también tuvo que quemar los uniformes usados por heridos. Galones, escarapelas, coronas gastadas con tanto esfuerzo, cosidos por orgullosas madres, esposas y novias. El jabalí negro saltando del 30º cuerpo, el destello azul y rojo del 21º grupo de ejércitos. Ahora todo era igual. El incinerador de campaña echaba humo toda la noche. Los soldados heridos entonces se convertían en números. Los diarios del personal médico están llenos de números. El camillero J. Garrett registró un ataque aéreo con 12 heridos y 22 muertos en una unidad de infantería cercana. Al día siguiente del día D, Cowell informó que transportó 150 esta vez, 90 casos en camilla, incluidos 6 muertos y 60 heridos que podían caminar. Un día después escribió en su diario que lo llevaron a un depósito ferroviario a las 3:30 de la mañana para descargar a los heridos, y tenía 180 pacientes que atender, 140 casos en camilla y 40 heridos que podían caminar. Fijaros que el horario de Cowell, que en su mayor parte implicaba trabajar hasta altas horas de la noche, confirma lo que hemos dicho al principio del podcast, ¿verdad?, de John Thorpe, que los heridos eran transportados en ese momento para evitar la exposición pública. Según informó un oficial médico, P.J. Kremin y su esposa, nunca vi nada igual. Llegaban cosas terribles, 64 casos. Ciertamente me mantenía ocupado toda la noche. En octubre escribió que había visto 782 casos en 26 horas en Bayeux, con un número considerable de bajas, registraría el doctor E. H. P. Leisen en su diario pocos días después del día D. Dice, en 8 horas vi 108 casos. Durante la noche pasaron 165 casos por el ADS. Una gran proporción de ellos requirió intervención quirúrgica. Los cirujanos, como vemos, también hacían recuentos. El 13 de septiembre en Italia, un cirujano, George Fergerter, recordó haber operado 22 hombres hasta medianoche y otros 25 en los 2 días siguientes. El trabajo quirúrgico se estaba reduciendo drásticamente. En la primera semana hicimos 80 operaciones, en la segunda 24, en la tercera 21, dijo el cirujano Watts sobre la campaña de Normandía. El personal médico tenía buenas razones para enumerar los heridos. Los servicios médicos del ejército les fijaban cuotas. Atento, los puestos de primeros auxilios se debía tratar a 250 soldados cada 24 horas. Los centros quirúrgicos debían operar a un ritmo de un hombre cada hora. Se ejercía una presión considerable sobre el cirujano para que trataran a los heridos con la mayor eficacia posible. Cuando Watts trató a un soldado alemán con una vieja herida infectada en la pierna, lo clasificó como enfermo en lugar de herido. Atentos para no estropear nuestras cifras en intervalo entre herida y la admisión. La necesidad del cirujano de alcanzar una cuota inspiró una cancioncilla de un médico. Dani, ponle vos, no la cantes. Trabajábamos como esclavos en aquellos días y probábamos nuestra habilidad médica. Remendábamos los cuerpos destrozados después de que hubiese pasado por el ajo. Los pacientes llegaban por docenas. Que entren, que salgan, era nuestro credo. Y el comandante en jefe admitió que nunca había visto tal velocidad. El cirujano trabajó a tal ritmo que casi cometió un error y descuartizó a un camillero para completar sus 28. Designar a los soldados como números y tipo de heridas se ajusta al formato de los informes médicos. Las dos cosas que los médicos necesitaban registrar eran el tipo de herida y el número de casos tratados. Incluso en los casos de Argen, G.M. Warwick logró informar de que había tratado aproximadamente a 700 soldados de la primera división aérea transportada el 25 de septiembre y otros 650 al día siguiente. El puesto médico de A.W. Lippmann Kessel era tan caótico en Argen que perdió sus documentos y notas de casos. Sin embargo, pudo recordar de memoria que había realizado 7 cirugías de pone, 1 de cabeza, 2 de uretra y vejiga, 3 de tórax, 2 de mandíbula, 14 de fémur y 70 fracturas diversas y heridas de guerra. Del mismo modo, S.M. Fraser, capturado por los alemanes para cuidar de los prisioneros de guerra británicos, aún recordaba sus 17 amputaciones, 5 heridas abdominales, 12 fracturas de fémur y 7 fracturas de tibia y peroné. La responsabilidad médica se expresaba en forma de números. La cuantificación de las heridas tenía otro propósito. El personal médico utilizaba los números para enfatizar su agotamiento y la necesidad de personal. Cuando Leisen anotó en su diario el 9 de junio del 44 que 108 casos habían pasado por su puesto de vendaje de campaña en 8 horas, estaba expresando su total fatiga. Diría más tarde Clark, hubo 118 en 36 horas, mientras leía los registros del puesto de vendaje de una noche. Al final mis manos y mi ropa estaban rígidas por la sangre y yo estaba mareado y exhausto.
El ritmo médico de la curación, siguiendo el ritmo de la batalla de las heridas, era espasmódico. Desde un puesto de socorro en Normandía, Creming le escribió a su esposa que estaba holgazoneando o haciendo un trabajo apresurado. Había largos momentos de calma en los que los soldados descansaban y se preparaban para la batalla, pero una vez que ésta comenzaba, el personal médico se veía rápidamente desbordado. La gran cantidad de heridos exigía todo lo que uno tenía y más. Las heridas de un soldado aceleraban el mundo que lo rodeaba. Había una carrera contra el tiempo, una carrera contra la pérdida de sangre, una carrera contra las bacterias y una carrera contra las necesidades apremiantes de los demás. Estaba consumido por la necesidad humana de agua, plasma, morfina y el siempre necesario bisturí de un cirujano. Solo había una forma de hacer frente a todos estos casos, y era trabajar y trabajar hasta que fuera imposible seguir y tuviéramos que irnos unas horas a descansar y dormir. Eso recordaba Eilert. Estábamos cansados, increíblemente cansados a medida que avanzaban los días y la noche, y las salas preoperatorias seguían llenas. Clark describió las 24 horas posteriores a una batalla como una confusión de trabajo médico exigente y agotador, transfusiones, vendajes, estimación del grado de shock. Dormí y trabajé de nuevo. Poco a poco las cosas por fin se relajaron. Me esforcé por completar la lista, recordó Ross, trabajando todo el tiempo mecánicamente como un boxeador que ha sido derribado, pero se ha levantado de nuevo y continúa automáticamente. D.G. Aitken conoció otros oficiales médicos que parecían muy cansados y exageraban. Creo que todos hemos envejecido unos 40 años. Fue como una pesadilla, escribió Millet en su diario. No paraba de repetir a mí misma, esto no puede continuar. Las camillas llenaban los pasillos, los balcones y todas las habitaciones pequeñas del segundo y tercer piso. McBride recordó un día en el que la sala estaba tan abarrotada de heridas que no podía meter un pie o una rodilla entre las camillas. Después escribió Morris, estaba la nauseabunda tarea de limpiar el quirófano manchado de sangre y llevarse las piernas al incinerador y vigilar hasta que se quemaran por completo. Dormir era oro. Era una existencia puramente animal, señaló el cirujano Ross. Trabajar, dormir, trabajar. Descubrí que podía cambiar en cualquier momento y obtener una ración de sueño, más precioso que la comida y la bebida en esas condiciones. Ahí le trabajaba hasta 17 horas, luego se echaba un breve y agotador sueño y volvía a trabajar otras 17 horas. Esto continuó durante varios días y noches. Cuando los médicos por fin dormían, a menudo estaban demasiado cansados incluso para quitarse la ropa. El cirujano Fegerter se dio cuenta un día de que había estado en el norte de África varias semanas simplemente sin quitarse el uniforme. Durante la batalla de Argen, el médico Warwick informó de que los oficiales médicos y los celadores están casi sin fuerza, pero seguían adelante. También en Argen, Mawson no tuvo problemas para conciliar el sueño en un duro suelo con las botas puestas. Ross y su anestesista se quedaron dormidos de pie. Cuidar de los heridos en la campaña de montaña italiana fue especialmente exigente. El oficial médico E. G. Turner se quejó de vivir en agujeros en el suelo a 900 metros de altitud. El resultado fue, atentos, A. Agotamiento, B. Exposición, C. Tensión nerviosa. Tener que evacuar a los heridos por un terreno accidentado, a menudo bajo una lluvia fina, exigía toda la fuerza de los camilleros. En la batalla de Monte Cassino los médicos trabajaron durante 72 horas seguidas. Hacia el final trabajábamos casi como autómatas, señaló un testigo. Sus miembros se movían solo por la inquebrantable sentido del deber. Un soldado ayudó a llevar a un oficial herido montaña abajo, una tarea que duró 16 horas. Cuando llegó al puesto de primer auxilio avanzado, el soldado simplemente se derrumbó y murió. Tenía 42 años. El cirujano, por supuesto, tenía la relación más visceral e íntima con la herida de un soldado. Solo un cirujano puede abrir el cuerpo de un soldado. Solo él puede evaluar completamente el daño de la herida tratando su recorrido dentro del cuerpo. Había dos tipos de cirujanos, de campaña y de retaguardia. A ver, los cirujanos de campaña trataban las heridas bastante cerca del frente con el objetivo de salvar la vida. Los cirujanos de retaguardia estaban a kilómetros de frente o directamente en Londres. Su trabajo consistía en completar las operaciones que aún eran necesarias después de esa cirugía de campaña inicial. Los cirujanos de retaguardia olfateaban que los procedimientos de campaña eran tan apresurados que muchas heridas no se suturaban hasta que podían ser tratadas en el hospital de retaguardia. Los cirujanos de campaña les decían que debían estar contentos de que los soldados simplemente estuvieran vivos cuando llegaban a ellos. A medida que se utilizaban explosivos cada vez más destructivos en el campo de batallas, las heridas han cambiado en naturaleza y gravedad. A diferencia de una bala que creaba un pequeño agujero al entrar en el cuerpo humano, un fragmento de proyectil deja un gran borde irregular. Al lacerar el tejido humano de forma irregular y al introducir trozos de ropa, suciedad y otros agentes extraños en la herida, un fragmento de proyectil supone una mayor amenaza de infección.
Los informes quirúrgicos del hospital de campaña, incluidos los estudios de casos y los nuevos protocolos, dominaban las revistas médicas británicas durante y después de la guerra. En conjunto dan testimonio del efecto espantoso de las nuevas armas en el cuerpo humano. Las nuevas heridas planteaban a los cirujanos de campaña nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Por un lado, fueron testigos de primera línea de la suciedad y el sufrimiento de la guerra, obligados a trabajar hasta el agotamiento. Por otro lado, tratar a un número enorme de pacientes les permitió recopilar datos de investigación sobre las heridas, algunos de los cuales, por cierto, se utilizaron para ampliar sus conocimientos y también para avanzar en sus carreras. Cirujanos como el capitán Archibald Stewart llevaba un pequeño cuaderno en el que anotaba datos sobre casos de interés, como transfusiones, operaciones y medicamentos. Para el cirujano la herida era ante todo un objeto de explicación médica. Solo el ojo quirúrgico tenía el poder de descifrar completamente la herida y revelar su verdad, es decir, el daño que causó y cuáles eran las posibilidades de curarse. Para hacerlo, el cirujano exponía la herida a plena vista, haciendo incisiones e insertando los temibles retractores, ¿verdad?, bajo la luz quirúrgica. Su objetivo es descubrir el camino del agente extraño en el cuerpo del soldado y la devastación que ha causado. El cirujano describe este recorrido como si escribiera un diario de viaje. Aprendemos por dónde entró el agente, su dirección en el cuerpo y dónde se detuvo o salió. Según decía un informe, el fragmento del proyectil parece haber tomado un camino ascendente y hacia afuera, entrando en el lado izquierdo del cuello en la unión de los 2 tercios superiores y el tercio inferior del borde inferior del esternomastoideo. Esto informaría al cirujano B. Rees. ¿He dicho esternomastoideo? Esternocleidomastoideo. Mira que lo enseño. Bueno, eso nos diría el cirujano B. Rees en el boletín de medicina de guerra. A continuación registró el impacto del recorrido de la herida en términos de daño tisular. Atentos. El fragmento fracturó el cuerno superior izquierdo del cartílago tiroides, pasando entre la rama externa del nervio laringio superior izquierdo y el nervio laringio recurrente izquierdo. Las heridas, lo hemos dicho a lo largo del podcast, pueden ser engañosas. Fegeter describió un soldado herido en la batalla de Arnhem. Levantaron la camisa mostrando ese pequeño y sangriento agujero por donde había entrado el fragmento principal y se reveló la herida, una pequeña marca roja circular en la piel del abdomen que rezumaba a sangre ligeramente, tan pequeña, pero eso sí, cargada de posibilidades fatales. Aunque la herida parecía modesta, en realidad estaba llena de peligros. La peor de estas posibilidades, ¿cuál era? La infección. En la infección el cuerpo giraba contra sí mismo, luchaba contra sí mismo, contaminando su propia carne, provocando que oliera y se pudriera. De una forma u otra, todos los aspectos de la cirugía tenían como objetivo prevenir la infección de una herida. En el caso de la gangrena gaseosa, la infección provocaba la pérdida de brazos y piernas. En el caso de sepsis, provocaba la muerte. Y en aquel entonces había pocas opciones para combatir la infección. Atentos, los médicos empezaron a usar la penicilina en el 42, pero no se podía producir en cantidades suficientes para salvar a las decenas de miles de hombres heridos que la necesitaban. Hasta el final de la guerra, la épica batalla se libró en gran medida con sulfamidas antimicrobianas mucho menos efectivas. La idea era empezar de cero. La enfermera McBride explicó la lógica: transformar el sucio y pulposo desastre dejado por la explosión de un proyectil en un área limpia donde lo que quedaba de la estructura pudiese ser reparadas. El cirujano utilizaba un bisturí para cortar la carne dañada. La carne lacerada era alimento para las bacterias. Roth describió este proceso de desbridamiento. Después, con cuchillo y tijeras, se abrieron esos agujeros irregulares, desgarrados por el acero y la bomba en la carne de estos valientes compañeros en ese infierno de barro, torrente y peñasco rocoso que bloqueaba el camino hacia Roma. Se recortaron sus bordes y se cortó todo el tejido desvitalizado. El desbridamiento, a veces también llamado limpieza de heridas, eliminaba los efectos perniciosos de la herida. El cirujano no podía desbloquear el camino a Roma, como se llamaba así, pero podía ensanchar las vías para evitar posteriores bolsas en las vías internas de la herida. Para expulsar la infección del cuerpo no había que dejarle ningún lugar donde esconderse. Se abren todos los rincones y grietas en los que se pueda reunir el pus, informó otro cirujano. También se extirpaban los agentes extraños introducidos en el cuerpo por la fuerza de la bala o el fragmento. Podían consistir en suciedad, trozos de uniforme, pero también trozos de cuero y equipo de correa, incluso objetos de la bolsa de uniforme del soldado. Había que extirpar el exterior desde el interior. Por último, el cirujano rociaba la herida con una buena capa o escarcha sulfamida, protegiéndola como si fuese una capa de nieve. Cuando las heridas sanaban, los médicos podían proclamarse entonces como ganadores del combate, ¿verdad? Hemos por fin ganado esta batalla contra este enemigo impredecible. Ahora sí insertaban la herida, como digo, en una heroica historia de salvar vidas. Los nuevos medicamentos y procedimientos desempeñaron un papel clave en el drama. Las revistas médicas de la época de guerra estaban llenas de tales narraciones. Ningún cirujano
quería admitir que estaba en ello para avanzar en su reputación. Sin embargo, los informes sobre casos de interés a menudo olían a arribismo. Decía uno: he extraído muchos proyectiles grandes del cuerpo humano al tratar heridas de guerra. Eso decía el cirujano Richard Charles a su lector en un tono casi jactancioso. Continuó mostrando su habilidad para curar una herida de metralla. Al igual que la narrativa de las heridas, la narrativa médica comenzaba con la catástrofe y avanzaba hacia la restauración. Según Charles, atento, un piloto de la RAF derribado llegó al hospital muy conmocionado, inquieto, con mucho dolor, cianótico y sufriendo de dispnea. Un gran fragmento de proyectil se había alojado en su octava costilla. Charles pudo salvarle la vida operándole 2 veces, una para extraer el fragmento y otra para desbridar todo el tracto del proyectil con todas las capas. La historia termina en triunfo, con el piloto escribiéndole a Charles para decirle que estaba en forma y bien y atentos, volando de nuevo, que es lo importante. También en el British Medical Journal, el cirujano Donald se felicitó por desarrollar un procedimiento para evaluar la extensión de una herida abdominal. Su técnica se denominaba introducida por mí en la campaña del desierto, y había sido designada no de forma poco amable, sino con cierta falta de eufonía, como la explorotomía de Donald. Vaya nombre. Al informar sobre las heridas de guerra de esta manera, Charles y Donald se adueñaron de ellas. Los soldados que sufrieron estas heridas se convirtieron en meros marcadores del logro de un cirujano, ¿verdad? Las revistas médicas de tiempo de guerra sirvieron como repositorio de heridas que ahora los cirujanos explotaban para mostrar su habilidad. No todo el mundo quedó impresionado. Decía uno: acabo de ver un artículo perfectamente absurdo en el British Medical Journal. Se quejaba un oficial médico, R. Barer, en una carta a su esposa. Sugiere que siempre se debe hacer una estimación del volumen de sangre perdida y realizar una prueba de hemoglobina antes y después de la transfusión. Me hubiera gustado ver al autor hacerlo la noche que tuve que transfundir a 4 hombres en un establo con heridos graves que llegaban a cada momento. Al igual que en el propio ejército había un frente y una retaguardia en los servicios médicos. Y al igual que en el caso del pie de trinchera, como vimos en el anterior podcast, se abrió un abismo entre los meticulosos protocolos medios de retaguardia y la incapacidad de seguirlos en las desesperadas condiciones de la línea del frente. Qué diferente, decía uno, era ese trabajo tan improvisado de las operaciones hábilmente planificadas en los hospitales en Inglaterra. Aunque los cirujanos de campo también albergaban ambiciones, estas se veían atenuadas por el sufrimiento de la guerra. Fijaros, observó a Ailes una vez. Dice: una vez examinamos la escena demasiado familiar de cuerpos destrozados, triplas vomitadas, piernas y brazos arrancados, huesos rotos que sobresalían y rostros desfigurados. Tales escenas recordaban a los médicos que las heridas de un soldado no les pertenecían. El sufrimiento de los heridos me causó más ansiedad que cualquier otra cosa, confió Turner en su diario. Y como dijo Ross, cualquier desaliento que uno sintiera por la pérdida actual de años preciosos, cuando en lugar de iniciarse en los tecnicismos de la guía moderna, uno se limitaba a la repetición monótona de recortar, limpiar y extraer proyectiles. Como ocurrió en 1914 y 18, el cuerpo herido representaba el horror de la guerra. Las heridas eran la esencia de la guerra y, sin embargo, su mayor secreto. Más allá de los soldados que luchaban, solo los camilleros, los conductores de ambulancia, los médicos y los cirujanos de campaña conocían toda la verdad sobre la miseria, el sufrimiento y la muerte que se cernían sobre todos ellos. La artillería podía dejar su cuerpo irreconocible en un instante. Ross describió a un hombre herido como un fragmento espantoso, sin piernas, sangrante, un trozo monstruoso de carne destrozada. El conductor de ambulancia, Jim Bickerwall, recordaba así un día en su unidad de ambulancia. Hora tras hora trabajábamos y evacuábamos y el flujo continuaba. Habían heridas espantosas de todos los modelos y grados de gravedad. Cabezas con cráneos tan destrozados que el hueso, el cerebro y la almohada eran casi indivisibles. Rostros con horribles laceraciones, mandíbulas completamente arrancadas, que sólo dejaban 2 tristes ojos que pedían relevo del dolor. Pechos atravesados por la metralla y pulmones que chorreaban sangre por los agujeros. Brazos mutilados en masas informes que colgaban solo de los músculos y esperaban el cuchillo de amputación. Habían abdómenes perforados por esquirlas de proyectiles y que mostraban bobinas de intestino, heridas mortales. Las nalgas estaban desgarradas y en algunos casos se habían producido lesiones en la columna vertebral que provocaban parálisis, pero las heridas en las piernas, huesos del muslo astillados, rodillas sin rótulas, piernas sin pies, carne roja y destrozada y sangre inundando la camilla. Este horror se ocultó en gran medida al público en un esfuerzo, como he dicho antes, por mantener la moral. Las heridas eran el sucio secreto de la guerra. El RAMC cumplió con el cubrimiento de 2 maneras.
En primer lugar, lo hemos dicho antes, evacuaron a los heridos del frente y los llevaron a centros quirúrgicos, hospitales y centros de rehabilitación, donde solo se veían entre ellos y a los médicos, doctores y enfermeras que los trataban. Luego, los heridos fueron trasladados a hospitales en Londres en la oscuridad de la noche, como descubrirían John Thorpe y G. Cowell. En segundo lugar, el objetivo de la curación era en sí sellar o fijar una herida, eliminando en última instancia sus rastros. Mediante fisioterapia, los hombres aprendieron a caminar o a mover de nuevo los brazos y las manos. Los cirujanos plásticos reconstruyeron los rostros devastados por heridas en la mandíbula, nariz o en los ojos. Las cicatrices, siempre que se intentaban, se minimizaban. Cuando los heridos se reunían con sus familias, estaban vendados, limpios y relativamente libres de dolor. Estar herido traía algo de consuelo. En todos los niveles del RAMC, el personal médico hizo esfuerzos extremos para disminuir el dolor. Barrett le escribió a su esposa: «Es imposible exagerar la importancia de hacer que el hombre esté cómodo. La morfina y la anestesia se consideraban bendiciones. A él le recordaba que en ningún herido se le quitaba la ropa hasta que estaba anestesiado, porque habría sido demasiado doloroso hacerlo mientras estaba consciente». McBride describió en detalle a un hombre herido al que ella y otra enfermera atendieron. Después de quitarle la ropa con cuidado, lo giraron hacia un lado sano para enjabonarle y limpiarle la espalda suavemente. Luego lo vistieron con un pijama limpio y lo volvieron a girar. Rápido, porque está tumbado sobre la pierna herida. Sacaron la manta sucia debajo de él y la cambiaron por una limpia. Luego le limpiamos la lengua y los bordes de los labios con costras para que los sorbos de agua que le siguieran supieran dulce y bien. Le peinamos el cabello polvoriento. Le pusimos una inyección de penicilina y le dejamos caer de nuevo en su sueño reparador. Tardamos unos 40 minutos en poner cómodo a un solo hombre. Vamos terminando. Quizá lo más importante es que las heridas trajeron renovación. David Holbrook contó la historia de un soldado levemente herido llamado Paul en el hospital, que vio a un soldado de infantería frente a él con múltiples heridas en la espalda. El bandaje de su espalda era tan repugnante, atentos una masa de sangre seca y pus verde en algunos lugares, que las enfermeras habían pospuesto cambiarlo. Sin embargo, Paul decidió hacerlo él mismo. Cuando la cosa inmunda yacía en el suelo, se reveló la maravilla de la carne blanca y curada, la criatura que se había vuelto a unir por sí sola. En un momento de rara intimidad, Paul contempló el cuerpo del soldado. Una cosa maravillosa, decía, como una flor silvestre en su propia vida de crecimiento de tejidos. Bajo la suciedad que se había convertido en la espalda del soldado, emergió nueva carne blanca. En su curación, las heridas evocaron el misterioso poder de un cuerpo para hacerse a sí mismo de nuevo y entero. Y hasta aquí este podcast de menos de una hora para hablaros de las heridas. No ha sido tan terrible, ¿verdad? O sí. Yo creo que todos tenemos escenas de multitud de películas. A ver si le busco un par de clips de audios al amigo Dani para que nos lo ponga a lo largo del podcast. Si os está gustando esta serie, que sé que sí, porque los comentarios son muy buenos y de verdad os lo agradezco a todos los que me escribís. Perdonad si no respondo a todos, pero estoy a final de curso. Hoy es 21 de junio, San Juan, y estoy grabando mientras mi mujer está con mi hija por ahí, disfrutando del fin del instituto. Pues nada, espero, ya digo, es una serie que me está gustando mucho. Estoy descubriendo un montón de cosas que desconocía. Sobre todo estoy descubriendo a gente que le está encantando esta serie y de verdad os lo agradezco. Desde aquí os lo digo y siempre al amigo Dani por permitirme participar en Casus Belli y grabar estos podcasts. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Isaú Rodríguez, Dani nos ha puesto la voz. Un saludo y hasta otra.